Any questions in relation to the theme? ¿Alguna pregunta? Or generally any questions relating to discipleship? ¿Alguna pregunta en relación al tema o alguna pregunta en general relacionada con el discipulado? We have 45 minutes. Tenemos 45 minutos. Master, I was told to ask you about the Aquarian way of eating and drinking. Miquel pregunta sobre la manera acuariana de comer y beber. La manera acuariana de comer y beber. No hay uso. La manera acuariana de comer y beber. Firstly, eating shall have to be according to the inclination of the person. Comer tiene que ser según la inclinación de la persona. But Aquarian age recommends that we eat as light as possible. Pero el acuario demanda que comamos tan ligero como sea posible. Yes. And to drink just pure water. So. Y beber simplemente agua pura. And also to eat little and drink little. Y también comer menos. That means drink only when absolutely necessary. Drink less. Drink less. Only when it is absolutely necessary. Beber solo cuando sea absolutamente necesario. And eat as little as possible. Y comer tan poco como sea posible. Without feeling hunger. Sin sentir hambre. Our generations were habituated to eat more and drink more. Porque durante generaciones hemos estado habituados a comer más y beber más. So therefore the bodies have tended to be very heavy. Así los cuerpos tienden a ser muy pesados. The cells, the density of the cells has been growing beyond proportion. Y la densidad de las células ha crecido sin proporción, más allá de la proporción. That's why each one of us, we pull our body. Por eso nosotros tiramos de nuestro cuerpo. Como luggage. Como equipajes. We are not moving over them. We are drowning into the bodies. No nos movemos sobre ellos, sino que estamos atraídos dentro del cuerpo. Eating non-vegetarian is avoidable. El comer no vegetariano debe evitarse. Because it has much density in it. Porque tiene aún más densidad en él. And animal instincts keep coming when we eat animal food. Y los instintos animales vienen cuando comemos comida no vegetariana animal. In Aquarian age, even milk is seen. Y en la era de Acuario incluso la leche se ve as a product of animal. Como un producto animal. And unless milk is boiled, y a no ser que la leche sea hervida, it should not be taken. No debe ser tomada. And even milk is not required according to science. Y la leche incluso no es requerida según la ciencia. Beyond 35 years. Más allá de los 35 años. When it comes to milk, the best food relating to milk is buttermilk and yogurt. Y la mejor comida relativa a la leche es buttermilk y el yogur. Things that grow on the surface of the earth should be preferred to things which grow under the surface Y las of the earth. cosas que crecen por encima de la tierra deben ser tomadas con preferencia a las cosas que crecen por debajo de la tierra. That means all roots. O sea, eso significa todas las raíces. Yes, they should be reduced as far as possible. Tienen que ser reducidas tanto como sea posible. Like onions, Como las cebollas, garlic, ajo, potato. patatas. They are all things that grow under the earth. Porque todas ellas son cosas que crecen bajo la tierra. Yes, the things that grow over the earth get more sunlight. Y las cosas que crecen por encima de la tierra reciben más luz del sol. Therefore it has the soul energy much more than in the roots. Y tienen la energía del sol más que las raíces.
So among those which grow on the surface of the earth, Y entre aquellas que crecen en la superficie de la tierra, the green vegetables are much more beneficial than the other vegetables. los vegetales verdes son más beneficiosos que los otros vegetales. That's why the leaf vegetables are given priority. Por eso se les da prioridad a los vegetales de hoja verde. Juices are also considered very good for the body. Y los zumos son considerados también muy buenos para el cuerpo. In the order of food, it is the vegetables, the green vegetables, El orden de comida es vegetales, vegetales verdes, and leaf vegetables, vegetales de hoja verde, juices, zumos, water, agua, inhaling lot of oxygen, inhalar mucho oxígeno, relating to the sun. relacionarnos con el sol. These are all seen as refined variety of food. Esto es visto como una variedad refinada de comida, Relating to the sunlight is already food. porque relacionarse con el sol también es comida. Breathing in oxygen is already food. Y respirar oxígeno también es comida. Drinking pure water is already food. Y beber agua pura también es comida. Then the juices, Y luego los zumos, then the leaf vegetables, luego vegetales de hoja verde, then the green vegetables, luego los vegetales verdes then the other vegetables that grow over there. y luego los otros vegetales que crecen sobre la tierra. Once in a way you can eat roots. Una vez de tanto en tanto podéis comer raíces. And rice, wheat and pulses are Y luego recommended. arroz, trigo y legumbres también son recomendables. Anything relating to animal is not Y recommended. todo aquello relacionado con los animales no es recomendable. Cheese is not El recommended queso no es recomendable, because cheese is concentrate of the milk, porque el queso es un concentrado de la which leche contains much animal vibration. que contiene mucha más vibración animal. When it comes to milk, it has to be boiled milk. Y en lo que se refiere a la leche, tiene que ser leche hervida. Yes, so that through boiling the vibrations, animal vibrations are all eliminated. Porque si se hierve, todas las vibraciones animales son eliminadas. Fresh milk coming from the booth is not recommended to be taken. La leche fresca que viene directamente de la granja no es recomendable beberla. Boil and take. Hervirla y tomarla. That's how the gradations of food is. Así, esta es la gradación de comidas. More quantities are available. Muchas cantidades están disponibles. In the past we were eating large quantities because there was lot of physical exertion. En el pasado comíamos grandes cantidades porque había mucho ejercicio físico. Now we do not exert so much physically. Pero ahora no hacemos tanto ejercicio físico. All our exertion is in the mental plane. Todo nuestro ejercicio está en el plano mental. So if you take heavy food, Así que si tomamos comida pesada, your body tends to be heavy nuestro cuerpo tiende a ser pesado. and the brain cells tend to feel the inertia and feel sleepy. Y entonces los sentidos tienden a sentir inercia, estar dormidos. Yes. And it disables us to receive finer energies. Y nos deshabilita para recibir energías refinadas. That's why after food, when we listen to class, we tend to have sleep. Por eso, después de la comida, cuando venimos a la clase, tendemos a estar dormidos. Because what we receive by way of the energies that we receive through teaching are very subtle energies. Porque las energías que recibimos a través de la enseñanza son energías muy sutiles. But after breakfast, when we relate to them, Pero cuando después del desayuno nos relacionamos con ellas, the energies go more into stomach to digest what is eaten. las energías van más al estómago para digerir lo que se ha comido. So there is a crisis. Así que hay una crisis. You have to receive the teaching Tenemos que recibir las enseñanzas into the brain, en el cerebro, but the brain is down under in the pero stomach. el cerebro está en el estómago. So it pulls down. Así que os tira para abajo. That is why teachings are recommended to be listened to with empty stomach but not hungry stomach. Por eso las enseñanzas se recomienda recibirlas con el estómago vacío, pero no con hambre. Then you don't feel the sleep.
Así no sentimos el sueño while listening. al escuchar. For rituals, for listening to wisdom, it is recommended that we keep the brain active. Para las enseñanzas, para los rituales, se recomienda que mantengamos el cerebro activo. And Aquarian age tends our bodies to be lighter and lighter and Y lighter. la era de Acuario tiende a que los cuerpos sean más ligeros y más ligeros y más ligeros. Therefore, eating heavy food is contrary to the energies of the time. Por eso, el comer comida pesada es contraria a las energías del tiempo. So you can gradually bring down the quantities Así que deberíamos gradualmente ir reduciendo las cantidades. and gradually upgrade the quality of food from being subterranean to terranean. Y poco a poco elevar la graduación de comida de subterránea a terránea, sobre la tierra. Terranean to juices and Y de sobre la waters tierra a zumos y agua and leaves. y hojas. This is how you make the body completely light and eligible for supermundane experience. Así es como hacemos que el cuerpo sea ligero y elegible para experiencias supramundanas. Yes, as person moves more and more towards spirit, Porque cuando una persona se mueve más y más hacia el espíritu, he tends to, by nature, by inclination, he eliminates heavy food in una his routine. persona de forma natural va eliminando la comida pesada. And it is needless to say that it is not desirable to have alcohol. Y ya no es necesario decir que no es recomendable tomar alcohol Or fumar. o fumar. These are all beyond our thinking. Esto ya está más allá de nuestro But in pensamiento. gradation of food, we should try to see higher grades of food are more fed than the lower grades of food. Pero tenemos que ver en cuanto a la comida que las graduaciones superiores de comida son más adecuadas que las inferiores. Eat more sunlight. Tomemos más luz del sol. How to eat? ¿Cómo comer luz del sol? To relate to the sunlight and contemplate here. Relacionándonos con el sol y contemplando aquí en el cielo. Likewise, eat much air. Y también comamos más aire, Breathe a lot of lo oxygen. que significa respirar mucho, oxígeno. Then drink water which has oxygen. Y beber agua que tenga oxígeno. Then fruit juices. Y luego zumos de frutas, Fruit fruit juices. juices. Zumos de frutas. Then fruits. Y luego frutas. Thereafter leaf vegetables. Y después vegetales de hoja. And then vegetables. Y luego vegetales. And no subterranean vegetables. Y no vegetales subterráneos, raíces. Yes. What subterranean? You can also have all varieties of lentils Porque también podemos tener todas las variedades de lentejas. and all varieties of wheat and rice. Y todas las variedades de trigo y arroz. That's good enough. Esto es suficiente, suficientemente bueno. You said that one bad action brings consequences. Then she says, if I do one bad action that without knowing because I'm ignorant, this not can have a sale because I'm ignorant and I didn't No, know. because we are ignorant, we do something wrong. Porque somos ignorantes, hacemos algo equivocado. Only when we have the consequence of it, we learn not to do it again. Pero solo cuando tenemos las consecuencias de ese error, aprendemos a no volverlo a hacer. It is a learning process. Es un proceso de aprendizaje. When an error is done, when an error happens, it comes back to you to redo it better. Pero cuando el error se comete, vuelve una vez más a nosotros para poderlo hacer mejor. So the consequence is only an opportunity to learn better this time. Así que la consecuencia solamente es una oportunidad para aprender mejor esta vez. So that's how it comes back to you to learn better. Así que vuelve una vez más a nosotros para aprender mejor. Once you learn it, it is over. Cuando hemos aprendido ya está acabado. So unless you learn, you cannot move forward. Así que si no aprendemos no podemos movernos adelante. That's why ignorance is not seen as sin. Por eso la ignorancia no se ve como pecado. It is seen as an act done out of not knowing. Se ve como un acto hecho sin saber. And when its consequences, when you meet the consequences of it, we keep learning
Y- not to do it again. Y cuando vemos las consecuencias, cuando vienen a nosotros, aprendemos a no hacerlo otra vez. That is how it leads you further. Through the consequences you make the next step. Así es como nos llevan adelante, a través de las consecuencias damos el siguiente paso. Out of ignorance, if I eat something during breakfast time, Porque, por ejemplo, si debido a la ignorancia yo como algo en el desayuno and you have stomach y ache, después tengo dolor de estómago, you know that by eating such a thing, you have a consequence of stomach problem. nosotros sabremos que comiendo estas cosas tendremos dolor de estómago. Yes, I did not know. By eating it, I get the stomach Pero problem. yo no sabía que comiéndolo tendría dolor de estómago. Now I know it. Ahora lo sé. So tomorrow, when the same thing is offered, I say I will prefer some other. Y mañana cuando se me ofrezca la misma cosa diré no, prefiero otra cosa. So unless you know the consequence, you will not learn. Porque solo sabiendo las consecuencias, sin saber las consecuencias, no aprendemos. That's how consequences are a means of learning. Por eso las consecuencias son un medio para aprender. Perdón, es que tenía dos preguntas. Y si dándonos cuenta del daño que hemos hecho, tratamos o reparamos en parte el daño causado, And busco las rebajas. if we are realizing if we hurt someone or made some harm, if we realize and we repair or do something to repair, can we have a say? Yes. When you are repairing already, the process of learning is over. Sí, porque cuando reparamos, el proceso de aprendizaje ya está. When you redress a situation which went bad, that very effort of redressing is a process of learning, so that there is no further consequence. Cuando volvemos a rectificar lo que hemos hecho, eso es el proceso de aprendizaje y eso ya es en sí mismo un aprendizaje y ya se ha acabado. That's all it is. Así es. Yes, please. Yo entiendo entonces que el aprendizaje se hace a través del sufrimiento. Ah, Y she, yo pregunto si es posible aprender de otra forma, a través del amor, no del sufrimiento. she says that she realized that the learning comes through suffering. And she says if there is another possibility of learning not through suffering but through love. Yes, if you start learning even before you are acting, Si empiezas a aprender incluso antes de que actúes, then you can avoid suffering. entonces evitarás el sufrimiento. Yeah, that is why it is said, do not do anything without knowing. Por eso se dice no hagas nada sin saber. Yes. If I am asked to switch off the light here, Porque si a mí se me dice apaga la luz de aquí, I should know which is the switch to put off this light. tengo que saber dónde está el interruptor para apagar esta luz. If I know it, I don't do the wrong thing. Porque si lo sé, no haré una cosa incorrecta. Yes. That's why knowledge before action is considered much better than knowledge after action. Por eso el conocimiento antes de la acción se le considera mucho mejor que el conocimiento después de la If acción. you have knowledge before you act, Si tienes conocimiento antes de actuar, then you can avoid suffering. entonces puedes evitar el sufrimiento. That is why man has taken to the process of learning before acting. Por eso al hombre se somete al proceso de aprender antes de actuar. First jnana, then kriya, meaning first knowledge, then action. Primero jnana, que es conocimiento, y después kriya, que es acción. Simple examples. If you know how to cook, then you cook. Es como un ejemplo simple, si sabes cómo cocinar, cocinas. Then you can eat, others can eat. Y podrás comerlo y otros podrán comerlo. If we cook without knowing, eating is a suffering. Porque si cocinas sin saber, el comer es un sufrimiento. So likewise, any suffering is avoided, provided you take the related knowledge before you jump into action. Se puede evitar todo sufrimiento siempre y cuando tú tengas el conocimiento antes de actuar. Yes. So suffering is avoidable through knowledge. El sufrimiento es evitable a través del conocimiento. The pre-knowledge, not post-action El knowledge. Pre-action knowledge. El conocimiento pre-acción. That's what we call in
It is a dimension of wisdom called Purva Mimamsa. Es una dimensión del conocimiento It says, think before you act. que dice, piensa antes de actuar. There is also Uttara Mimamsa. Y también hay Uttara Mimamsa. Uttara Mimamsa, Meaning the thinking after the action. que es pensar después de la acción. After the action, what you think is how did it go wrong? Where did it go wrong? You would learn. Ese conocimiento después de la acción es que lo que has hecho mal piensas qué voy a hacer para que pueda ir bien. If there is a pre-thinking before action, Pero si hay un pensar antes de la acción, normally we do well. normalmente lo hacemos But bien. if our thinking is not complete before we take to action, Pero si nuestro pensamiento no es completo antes de actuar, during the action we come to know that there are some more things to be done. nos daremos cuenta de que durante la acción hay más cosas que tenemos que hacer. So we can make accordingly the adjustment while in Así que- the Que action. podremos hacer los ajustes mientras estamos actuando. But having done, there is only one way to review and see how to do it better next time. Pero si ya está hecho, solamente está el revisarlo y pensar cómo lo puedes hacer mejor la So siguiente vez. this process of pre-thinking, thinking during action and reviewing after action, these are the three dimensions which would enable us from the suffering of wrongdoing. El pensamiento preacción, el pensamiento mientras lo estás haciendo y el revisar una vez ha sido hecho es lo que nos ayuda a poder evitar el sufrimiento después de actuar. That's where the wisdom is helpful. Así es como la sabiduría ayuda. Bueno, es mi primer contacto con síntesis y a lo mejor esta pregunta viene dada por mi ignorancia. Ayer hablábamos del agua y de los vasos que la mantienen con todas sus propiedades. A mí me llama mucho la atención que por todos lados hay imágenes de los maestros, siempre en los mantras se repite el nombre de los maestros, se le da más importancia al vaso que ha contenido la sabiduría que al agua en sí. He says that is his first touch with synthesis, then maybe is ignorant, the question. He says that yesterday you said that the water that is contained in a container, you were talking about that. And then he says he sees the pictures of masters everywhere, in the mantras also we mentioned masters, and then he's asking if we gave more importance to the container than to the content. Yes, when we relate to the pictures of the masters, the container is also pure as the content. Cuando nos relacionamos con las fotos de los maestros, el contenedor es tan puro como lo que contiene. If the they're like electricity passes through the electrical wire. Así como la electricidad pasa a través de la red eléctrica, The containers relating to the master enables the content to transmit itself without any hindrance. los contenedores que representan a los maestros permiten que se transmita el contenido sin ningún obstáculo. The containers are pure enough to transmit the content without contaminating the content. Y los contenedores son suficientemente puros como para transmitir el contenido sin contaminar. That's why the containers are also respected. Por eso se respeta a los contenedores. To receive electricity, we also have the containers through which we receive electricity. Porque para recibir electricidad tenemos que tener los contenedores que transmiten esa electricidad. Without the wires, we do not receive it up to us. Sin la red eléctrica no recibiremos la electricidad. And if the wire is not proper, it will not transmit the electricity. Y si la red no es adecuada, no va a transmitir electricidad. So masters are those whose containers have gained as much purity as the divinity. Y los maestros son aquellos cuyos contenedores han adquirido tanta pureza como la divinidad. Therefore, they continue to they transmit the energies as a medium for us to experience. Y por eso transmiten la energía de la divinidad, son los medios para transmitir la energía de la divinidad hasta nosotros, para que lo podamos experimentar.
Only those containers which do not contaminate the energy are worshipped. Y solamente aquellos contenedores que no contaminan la energía son los que son venerados. Otherwise it is difficult to receive the energy. Porque de otra manera es muy difícil recibir la Yes. energía. So the container in the case of a master's body form doesn't carry any impurity. Porque el contenedor que representa el cuerpo de un maestro no contiene en sí mismo ninguna impureza. They have a very virgin nature in them, Tienen una naturaleza muy virginal en ellos, very pure, muy pura. and nothing personal exists in it. Y no existe nada personal en ellos. Therefore it is considered from ancient most times that it is safer to relate to them. Por eso desde tiempos inmemoriales se considera que es mucho más seguro relacionarnos a través de ellos. And only those containers which are really pure continue to be there for cycles of time. Y solo aquellos contenedores que son realmente puros continúan existiendo Yeah. por ciclos de tiempo. The impure containers, the nature would not allow them to be perpetuated. Y los contenedores impuros, la naturaleza no va a permitir que se perpetúen. So, your question is a very important question because I spoke about waters flowing through the earth. Tu pregunta es una pregunta muy importante porque yo he hablado de las aguas que fluyen sobre la Depending tierra. upon the quality of the earth in different places, Y, it has a different, the water carries different y qualities. dependiendo de la cualidad de la tierra en diferentes lugares, el agua tiene diferentes cualidades. Yes, here, there the container has certain qualities relating to the place. Aquí el contenedor tiene ciertas cualidades referentes a la tierra del lugar. But in the case of the body of the master, Pero en el caso del cuerpo de un maestro, it gains a neutral state. gana un estado neutro. It is neither hyperactive or hypoactive, No es ni hiperactivo ni hipoactivo. which is said to be the state of poise. Se dice que está en el estado de equilibrio. So therefore, it would not add any further personal quality to the original energy. Así que no puede añadir ninguna cualidad personal a la energía. Just like magnetism. Igual que el magnetismo. Magnetism is transmitted by a magnet. Porque el magnetismo se transmite a través de un imán. Until it becomes a magnet, it cannot transmit magnetism. Pero hasta que no se convierte en imán no puede transmitir el magnetismo. So when magnetism is transmitted through a magnet, Así que cuando el magnetismo se transmite a través de un imán. there would be no other quality in the magnet other than Y magnetism. no habrá otra cualidad en el imán más que ser magnético. Similarly, in a master of wisdom, only the universal master, the Lord, only he exists and the personality of the master does not exist. Y así, en el cuerpo de un maestro, solo el divino, el Señor del universo. The personality Yes. becomes one with the divine. Yes. La personalidad del maestro se convierte en una con lo divino y no existe nada de la personalidad del maestro. Therefore, no contamination. Así que no hay ninguna contaminación. That's right. Así es. Yes. Yes, please. Bueno, ante todo yo quería darle las gracias por el regalo de esta enseñanza estos 3 días. Y quería hacerle una pregunta con respecto a lo que hablamos ayer sobre cómo la mente, ¿no?, hace familiar muchas situaciones, muchas personas en nuestra vida y de alguna manera le estamos quitando valor, ¿no? Y voy concretamente al tema de las relaciones sexuales en pareja. Cómo nuestra mente llega un momento en que la hace tan familiar, ¿m?, que puede infravalorarlas o no darle el lugar que tiene. ¿Cómo podemos trascender eso y cómo podemos vivirla desde una visión un poco más espiritual, ¿no? She wants to give you thanks, and then she's asking, she's saying, as you said, that everything becomes familiar, and then we dismiss. Then about sexual relations, also with the couple, also we, as they are so familiar, then we tend to not valorate. And then how can we overcome or transcend, or if you can give some advice about that?
it is very, very clearly said and experienced that sex is not anything non-divine. Está claramente expresado y se dice que el sexo no es otra cosa que divino. Sex is divine, El sexo es divino. and the person with whom we have sex is also divine. Y la persona con la que tenemos sexo también es divina. When we have this attitude, the outcome of the sex gives divine experience. Y cuando tenemos esta actitud, el hecho de tener esa relación nos da una experiencia divina. And also we beget children who have the touch of Y divinity. también tendremos hijos con esa actitud que tendrán el toque de la divinidad. Otherwise, sex is reduced to animalism. Porque si no, de otra forma, el sexo se reduce a una actividad animal. The act of sex is considered as sacred as any other spiritual ritual. Porque el acto del sexo se considera tan sagrado como cualquier otro ritual. Because it is a communion of the male and female principle Porque es la comunión del principio masculino y femenino to bring forth yet another creation. para dar lugar a otra creación. Therefore, it is seen as a very sublime act. Así se ve como un acto muy sublime. So let the approach be sex to, let the approach to sex be one of purity and divinity, not of a thing that has to be unspoken, hidden, secretive. All this is just ignorance dumped by religions and people. Que el acto del sexo se ha visto como una cosa muy sagrada y divina y no como algo que tiene que ser escondido, que no se menciona, que es el toque que han dado las religiones a lo largo del tiempo. Sex is to discuss about sex, to educate about sex. These are all not undesirable. They are not undesirable things. They are desirable. El educar sobre el sexo, el hablar sobre el sexo, no es una cosa que sea And also the very indeseable. purpose of sex. Y el mismo propósito del sexo. It is basically communion of the male-female energies that gives the needed bliss. Porque es la comunión de las energías masculina y femenina que dan Bliss. bienaventuranza. And then it also gives scope for an incarnating soul. It is a great service. Y entonces el dar una posibilidad para que encarne un alma es un gran servicio. Yeah, to proper bodies to incarnating souls is also a great service. Poder dar forma a ser, para que puedan encarnar seres es un gran servicio. Nothing about sex should be seen as anything less than sacred. Y nada respecto al sexo tiene que ser visto como algo separado y más que sagrado. It is like any other natural instinct like hunger and thirst. Porque es como cualquier otro instinto natural como el hambre y la sed. Just like eating chaste food, drinking pure water, Así como comer comida casta y beber agua pura, having healthy sex is equated with it. tener sexo saludable está equilibrado, igualado a ello. And the experience in sex is, as I said, musing of male-female principles. Y la experiencia será la musa del principio masculino y femenino, Where there is a point of bliss experience. donde habrá un punto de experiencia That bienaventurada. is very sacred. Eso es muy sagrado. The second sacred aspect is you are continuing the activity of creation on the planet Y lo on otro- behalf of the Creator. Y el otro segundo aspecto es que continuamos la creación de seres en el planeta junto con el Creador. Yes, the understanding of sex in last 10 centuries is totally a distorted understanding. El entendimiento del sexo en estos 10 últimos siglos es un entendimiento totalmente distorsionado. There is no culpability about the act of sex when it is in tune with the ethics of the game. No hay culpabilidad en realizar el acto del sexo siempre y cuando esté hecho según las reglas Yes, del juego. Yes, the male, female, the spouses, they don't have to feel any kind of guilt or culpability when they indulge in sex.
el esposo y la esposa no tienen que sentirse culpables cuando tengan relaciones. More and more it will be, the education relating to it will come out. La educación relativa a ello cada vez vendrá más. That yesterday afternoon we were talking about how we spend most of the time in our mind and how most of the times this is like very negative instead of being with our awareness. And my question was, like, me that I'm studying and with exams and stuff, I've learned how to control very well no, but I've learned how to control while I'm studying, but sometimes the day before the exam, the night before, I get like catastrophic thoughts, and sometimes no reason for them, and sometimes like my mother tells me, breathe, I do it, it just doesn't work, and sometimes I can, sometimes I cannot, so how can I do these catastrophic moments to try? Yes, I know it's a process, but... Yes, it's a catastrophe before the exam. Ella estaba preguntando sobre la catástrofe antes de los exámenes. Because there is an anxiety before, it is an anxiety to perform better, Porque es una to ansiedad perform well. para hacerlo bien. But we should know that this very anxiety will deter us from performing better. Pero tenemos que saber que esa misma ansiedad va a ser un obstáculo que nos impedirá el hacerlo bien. But then the anxiety comes. Pero la ansiedad viene. It is a weakness of mind. Es una debilidad de la mente. That's why to supplement that weakness, to supplement that loss of strength to the mind, there are methods. Y para poder suplementar esa debilidad de la mente, para poder hacerla fuerte, hay métodos. Yes, mind is silver. Porque la mente es plata. So if you take something relating to silver, Así que si tomas algo relativo a la plata, the mind gains the needed level of confidence. la mente irá ganando ese nivel de confianza. That's why generally argentum nitricum is given to students who are anxious before Por exam. eso generalmente se da argentum nitricum a los estudiantes que están ansiosos antes del examen. Yes. So those who prepare well but who feel diffidence before exam, Aquellos que se preparan bien pero que no tienen confianza antes del examen, because the very examination system is such that people are affected. porque el sistema de exámenes está hecho de tal manera que la gente se afecta. So especially when people do not have strong mind, this happens. Y especialmente esto pasa cuando la gente no tiene una mente fuerte. So when the mind is not strong, we have to give a tonic to that mind. Y cuando la mente no es fuerte, tenemos que dar un tónico para esa Yes, mente. that tonic is, it can be a medicinal tonic, Este tónico puede ser una medicina, un tónico medicinal, it can be a tonic of color. puede ser un tónico de color. If you regularly contemplate upon orange, Si regularmente contemplamos sobre el naranja, the mind gains good strength. la mente gana buena fuerza. Yes, orange causes good vibration, strong vibrations to the mind. Porque el naranja ocasiona buenas vibraciones y fuertes vibraciones a la mente. Or you can work with the sound of fire. O podemos trabajar con un sonido de fuego. Ram is said to be the sound of fire. Ram se dice que es el sonido del fuego. In India, we tell them to chant much Ram generally as a habit, En India nosotros solemos cantar Ram casi como es como un hábito. so that generally you will start gaining strength in the mind Así, de forma natural, ganamos fuerza en la mente and contemplate on orange color. y contemplamos sobre el color naranja. Or take this argentum O nitricum. tomar este argentum nitricum. If you feel very low in your confidence, Si nos sentimos muy bajos en nuestra confianza, we also supplement with gold también nos suplementamos con oro, by giving aurum metallicum. dando aurum metallicum. Like that, what is deficient that has to be supplemented. Así, donde está la deficiencia tiene que ser suplementado. Even if you want that you should not get agitated, agitation comes. E incluso cuando venga la agitación no tenemos que sentirnos So agitados. the best way is to supplement. Así que la mejor manera es suplementarlo. That's the best way. Esta es la mejor manera. Okay, please. Yo quería saber cómo podemos vencer nuestro miedo para con los hijos, para no ser
she would like to know how to overcome the fears to not be overprotective parents Yes. to the children. Overprotective nature La naturaleza has come to be in sobreprotectora the present style of living. está presente en el tipo de vida que Yes. tenemos. It is absence of trust in life. En realidad es la ausencia de confianza en la vida. If you develop enough trust in God or in nature or in life, Porque si desarrollamos suficiente confianza en Dios, en la vida o en la naturaleza, then you slowly you get the inner feeling it's okay, things will go well. de forma natural tenemos el sentimiento interno de que Yeah. bien, las cosas irán bien. Yes. We need to develop trust. Tenemos que desarrollar confianza. Trust in self, La confianza en el ser, trust in nature, la confianza en la naturaleza, trust in God, la confianza en Dios or trust in a teacher. o confianza en un maestro. This, in any way, trust is to be introduced. De cualquier modo, la confianza tiene que ser introducida. Yes, trust that things will go well. La confianza de que las cosas irán bien. All is well. All is well. Todo está bien. This you have to reaffirm to yourself, all is well, all is well. Tenemos que reafirmarnos a nosotros mismos diciendo todo está bien, Yes. todo está bien, todo está bien. There is a movie in India about all is well. Hay una película en India sobre todo está bien. But then the problem is, not all can gain that trust. Pero el problema es que no todos pueden conseguir esta confianza. You need to trust one thing or the other. Some trust is necessary. Necesitamos confiar en una cosa o en la otra, Yes. pero algo de confianza es necesaria. Just unless, how are you breathing? It's not, what happens if you don't breathe? ¿Por qué respiramos? ¿Qué pasaría si no respiráramos? So you have to trust in that principle which causes breathing. Así que tenemos que confiar en ese principio que es el que causa la respiración. And how are you awakening? ¿Y cómo somos despertados? When we go to sleep, where is the guarantee that we awake next day? Porque cuando nos vamos a dormir, ¿dónde está la garantía de que nos vamos a despertar la siguiente mañana? You have to trust and sleep. Tenemos que confiar en el sueño, Yes. ¿no? Trust is basically there in man, but he needs to apply it in every dimension of life. La confianza básicamente está en el hombre, pero tiene que suplementarla a todas las actividades de la The vida. one who trusts, he sails well. Aquel que confía, Sails well. The one who has a trust sails well. Sailing. aquel que confía navega bien. If you don't have trust, then you always propose to sink. Porque aquel que no confía siempre está proponiendo que se va a hundir. Then you make an auto-suggestion, and then whatever fear you have, you make it manifest through your Y auto-suggestion. entonces hay una autosugestión y cualquier cosa que hagamos, ese miedo hace que nos hundamos de So verdad. therefore always have a positive affirmation, but not a negative anticipation. Mejor que tengamos un pensamiento positivo, pero no una anticipación negativa. Thank you. I have.